Cuando hablamos de federalismo, hablamos de una forma de organización política en la cual, territorialmente, el poder se encuentra repartido en múltiples centros de toma de decisión. En el caso de Argentina, esos centros de poder serían el gobierno federal, las provincias, los municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por eso, hablar de federalismo ambiental es hablar de cómo está distribuido ese poder a la hora de tomar decisiones que inciden sobre el ambiente. En particular, nos referiremos en esta oportunidad a aquellas decisiones vinculadas a la creación de leyes, es decir, a la función legislativa. Esta cuestión no es en absoluto nueva para Argentina. Si bien no se hablaba de lo ambiental tal como lo conocemos hoy, los conflictos políticos en torno a la utilización de los recursos naturales comenzaron con los orígenes mismos de nuestro Estado. Pensemos, por ejemplo, en la lucha entre unitarios y federales, o la puja por recursos siempre importantes para nuestro país, como los puertos, el suelo o los metales preciosos. Como sabemos, producto de estos procesos históricos fue la Constitución Nacional de 1853, la cual estructura nuestra forma de Estado principalmente en dos reglas. El artículo primero, que establece la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente Constitución, y el artículo 121, que define la regla de oro de nuestro federalismo. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. De acuerdo a estas reglas y simplificando un poco, hemos aprendido que existen tres tipos de competencias: las exclusivas del gobierno federal, las exclusivas de los gobiernos provinciales y las concurrentes entre ambos. Según este esquema, cuando surgió lo ambiental como problemática jurídica en nuestro país y antes de la reforma constitucional de 1994, la pregunta que se realizaban los operadores jurídicos era: ¿a qué tipo de competencias pertenece la materia ambiental? ¿Debían ser exclusivas de nación o debían ser concurrentes entre nación y provincia, reservándose lo federal únicamente para aquellas cuestiones ambientales típicamente federales como lo interjurisdiccional o lo internacional? Bueno, esta última posición es la que se fue imponiendo, lo cual podemos ver, por ejemplo, en algunas leyes ambientales sancionadas en aquella época y que continúan vigentes, como la Ley Nacional 13.273 de Riqueza Forestal del año 1948, la Ley Nacional de Fauna 22.241 de 1981, o la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 del año 1992. En todas ellas, se legislaba únicamente asuntos federales o materia de fondo, requiriendo en las demás cuestiones la adhesión de las provincias para su aplicación en el interior de sus territorios. El problema con estas leyes era que, como pedían la adhesión provincial, encontrábamos provincias que lo hacían e incluso hasta ampliaban la protección, pero también otras que no adherían o legislaban regímenes más permisivos. El resultado era un mapa muy desigual, un país donde el habitante de una provincia podía tener menos derechos ambientales que el habitante de otra solo por el hecho de habitar allí. A esto se sumaba también otra cuestión. Las provincias se encontraban en el medio de un fuerte proceso de reivindicación política por el reconocimiento expreso de su dominio sobre los recursos naturales existentes en sus territorios, tema especialmente motivado por la cuestión de los hidrocarburos y favorecido por una ola de descentralización estatal propia de la época. En este estado de situación llegamos a la reforma constitucional del año 1994, incorporando a la Asamblea Constituyente el artículo 41 entre los nuevos derechos y garantías. Entre sus variadas disposiciones, este artículo establece: corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Con esta regla, no solo se introdujo al ordenamiento jurídico argentino un nuevo tipo de leyes, las leyes de presupuestos mínimos, sino que también se dio lugar a un nuevo reparto de competencias hasta ese momento desconocido en el país. Pero, ¿en qué cambia esto? Bueno, siguiendo el reparto mencionado, lo ambiental sigue siendo en principio
una competencia concurrente entre la nación y las provincias. Lo distinto es que ahora tenemos dos tipos de competencias concurrentes: las concurrentes comunes y las concurrentes complementarias. ¿Por qué complementarias? Porque se dividen a su vez en dos tipos de atribuciones: unas exclusivas de la nación, que regulará una protección ambiental mínima y uniforme para todo el país a través de las leyes de presupuestos mínimos, y otras exclusivas de las provincias en primer orden y de los municipios en segundo, que irán complementando el sistema y maximizando tal protección. Esto es lo que José Saín, uno de los autores argentinos que mejor ha abordado esta cuestión, llama principio de exclusividad funcional parcial. Exclusivo porque cada esfera de gobierno tiene un ámbito exclusivo de regulación, la nación solo lo mínimo y las provincias y municipios el resto, lo cual es una diferencia importante con las competencias concurrentes comunes, en las cuales cada esfera puede agotar la temática. Funcional, porque estamos hablando de la función legislativa, y parcial, porque, como ya explicamos, cada esfera puede regular solo una parte de la regulación ambiental total de determinado fenómeno. De esta manera, el sistema se asegura que todos los habitantes tengan un mínimo uniforme de protección, pero que luego las provincias y municipios puedan completar la protección según las particularidades de cada lugar. ¿Cuáles son las leyes de presupuestos mínimos que el Congreso Nacional ha dictado hasta ahora? A la fecha tenemos 12 leyes de presupuestos mínimos. La primera, la ley número 25.612 sobre presupuestos mínimos para la gestión de residuos industriales y de actividades de servicio. La segunda, la ley 25.670 sobre presupuestos mínimos para la gestión y eliminación del PCB. La tercera, la ley número 25.675 sobre presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, más conocida como Ley General del Ambiente. Esta ley, aunque es la tercera sancionada, es sin duda la más importante, ya que contiene los objetivos de política ambiental del país, los principios jurídicos del derecho ambiental, el concepto de presupuesto mínimo y otras normas esenciales para el sistema. Luego, se dictó la ley número 25.688 sobre presupuestos mínimos para la gestión de aguas, la ley número 25.831 sobre presupuestos mínimos para el libre acceso a la información pública ambiental, la ley número 25.916 sobre presupuestos mínimos para la gestión de residuos domiciliarios, la ley número 26.331 sobre presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos, la ley 26.562 sobre presupuestos mínimos para el control de las actividades de quema, la ley 26.639 sobre presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglacial, la ley 26.815 sobre presupuestos mínimos para el control de los incendios forestales y rurales, la ley 27.279 sobre presupuestos mínimos para la gestión de envases vacíos de productos fitosanitarios y la última, la ley 27.520 sobre presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación al cambio climático global. A esta regla de distribución de competencias, la reforma de 1994 también nos dejó otras normas de gran importancia ambiental, como la del artículo 124, que dispone: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, y que da respuesta a la demanda que habíamos mencionado. O el artículo 123, que reconoce también expresamente la autonomía municipal. Hasta aquí hemos explicado las reglas que regulan la creación e interpretación de leyes ambientales entre cada esfera de gobierno: nación, provincia y municipio. Es decir, hemos hablado de relaciones de verticalidad. Pero si nos vamos al interior de cada esfera, encontraremos también reglas de horizontalidad entre la legislación específica ambiental y el resto de la normativa. En la esfera nacional, por ejemplo, ya sabemos que lo ambiental no está codificado. No tenemos un código ambiental, como tiene Francia, por ejemplo, sino que tenemos un sistema radial de leyes que giran en torno a la Ley General del Ambiente.
Cuando hablamos de estas leyes que giran en torno a la Ley General del Ambiente, no solo nos referimos al resto de las leyes de presupuestos mínimos, sino a todas las leyes nacionales, por ejemplo, los códigos de fondo, las leyes que regulan la actuación de la Administración Nacional o las que norman cualquier actividad económica. De ese modo, conforme explique Sain, debido al principio de integración y al principio de supletoriedad, lo ambiental se mueve en dos direcciones. Por un lado, se debe integrar al resto de las temáticas y decisiones tomadas por los poderes del Estado, y por el otro, la materia ambiental presente en cualquier normativa no puede contradecir los principios de la Ley General del Ambiente. ¿Cuál es la fuente normativa de esto? El principio de integración surge del artículo 5 de la Ley General del Ambiente, que establece: los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley. Y el principio de supletoriedad del artículo 3, que señala: la presente ley regirá en todo el territorio de la nación, sus disposiciones son de orden público y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en esta. Por este motivo, la Ley General del Ambiente, además de ser una garantía de protección mínima frente a la regulación de provincias y municipios, también es una garantía de protección ambiental frente al resto de las leyes nacionales de cualquier tipo, cuando sus materias incidan de algún modo en el ambiente. En conclusión, a la hora de interpretar y aplicar el derecho ambiental argentino, podríamos sintetizar lo explicado haciéndonos dos preguntas. Si estamos analizando una normativa provincial o municipal, debemos saber: ¿es más o menos protectoria que lo establecido en las leyes nacionales de presupuestos mínimos? Siempre tiene que ser más protectoria. Si no lo es, va a prevalecer la ley de presupuestos mínimos. A su vez, a la hora de aplicar una ley nacional de cualquier temática, habrá que preguntarse: ¿se opone a los principios y contenidos de la Ley General del Ambiente? No debe oponerse a estos principios, aun siendo posterior o más específica. De ahí la importancia de conocer muy bien las leyes de presupuestos mínimos y, en particular, nuestra Ley General del Ambiente. El derecho ambiental en Argentina es producto de la actuación conjunta de todas las esferas de gobierno y todas las dependencias políticas. Cada una, en su ámbito específico de actuación, debe regular la materia tratando de buscar siempre soluciones de concertación con el resto. Este diseño legal no es un capricho estructural, sino la única forma de garantizar el cumplimiento real de la Constitución, que en su artículo 41 habla de las autoridades sin distinción alguna. Todas las autoridades del país, de todos los niveles y de todas las funciones, deben actuar en pos de este objetivo.